Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a hacer el análisis de la obra literaria El retrato de Dorian Gray. ¿Alguna vez has oído hablar de esos famosos pactos con el diablo en el cual a cambio de dinero, a cambio de juventud eterna o de felicidad, vendes tu alma? Pues precisamente de eso se trata el retrato de Dorian Gray, que es parte de una sesión de tutoriales donde vamos a estar abordando las grandes obras de la literatura universal, entre ellas Ana Karenina, El diario de Ana Frank, Rojo y Negro de Stendhal, Madame Bovary y cualquier otra obra que a ti te gustaría analizar conmigo. Incluso tengo pensado más adelante hacer una transmisión en vivo donde entre todos hagamos el análisis de obras cumbres de la literatura universal y así interactuemos como comunidad. Entonces vamos a comenzar. ¿Por qué se llama El retrato de Dorian Gray? Bueno, porque precisamente el libro gira en torno a un joven que tiene una gran belleza y existe un pintor que decide hacer un cuadro para tratar de inmortalizar esa gran belleza física que tiene el protagonista, que se llama Dorian Gray. Efectivamente hace el cuadro, pero cuando Dorian mira el cuadro se siente triste porque piensa que en algún momento va a envejecer y que esa gran belleza que tiene en el esplendor de su juventud no va a ser eterna. Es ahí cuando Dorian pide que el cuadro envejezca por él para que él mantenga siempre su juventud. De eso se trata la historia y por eso el nombre del retrato de Dorian Gray, porque todo gira en torno a cómo el personaje se va transformando de un hombre y de un joven puro, bueno, a una persona malvada y perversa. Y a lo largo de la historia vemos cómo el cuadro va cambiando, o sea, físicamente se va deformando, la cara de Dorian Gray comienza a tener muecas, le empieza a salir sangre cuando él se vuelve un asesino, y es también por eso una novela psicológica donde vamos viendo cómo el personaje se desdobla desde una persona buena hasta una persona completamente malvada. Y el retrato va registrando esa transformación física que tiene Dorian Gray, porque como él hace, según se cree, porque no lo dice expresamente en el libro, pero obviamente hubo allí un trato con el diablo, entonces él nunca envejece. El cuadro envejece con él, y por él. Pero en el cuadro se van viendo todos los cambios del alma de Dorian Gray, porque lo que intenta transmitir Oscar Wilde, que es el escritor del retrato de Dorian Gray, es que aunque Dorian se mantiene joven y hermoso, en realidad su alma se va pudriendo, o sea, se va volviendo negra, monstruosa. Bueno, ¿a qué género pertenece el retrato de Dorian Gray? Evidentemente al género de la novela, porque está planteada en una serie de capítulos, y a la corriente literaria del realismo. Porque el retrato de Dorian Gray nace en un momento en que había un gran auge del romanticismo y Oscar Wilde, que era un escritor bastante salvaje, a la vez bastante innovador, él tiene obras muy oscuras, decidió que él quería romper un poco con ese romanticismo excesivo de la época y creó esta gran obra literaria, que les digo, fue un escándalo en el momento de la publicación, porque implícitamente Basilio, que es el pintor que hace el retrato de Dorian Gray, se cree que era homosexual y que se enamora de Dorian, porque realmente hay pasajes en el libro en que se muestra una gran obsesión de parte del pintor por Dorian. De hecho, solo quería pintarlo a él, ya a tal punto su obsesión que decide que no va a pintar a nadie más que no sea Dorian Gray. Entonces, los grandes estudiosos y analistas de estas obras literarias dicen que es que Basilio representa a Oscar Wilde, porque Oscar Wilde era homosexual. Entonces él crea esta historia un poco para hacer catarsis de sus propios sentimientos, porque recordemos que el retrato de Dorian Gray se escribe y se publica en el siglo XIX. Y en el siglo XIX la homosexualidad era muy mal vista. Entonces cuando Oscar Wilde termina el retrato de Dorian Gray y quiere publicarlo, detienen la publicación porque fue un gran escándalo. O sea, en ese tiempo la homosexualidad era muy mal vista. Y Oscar Wilde incluso tiene que enfrentar tribunales que lo están acusando de homosexual. Obviamente Oscar Wilde pues nunca dice que él es homosexual, porque en ese tiempo había mucha discriminación, pero lo que dicen los grandes biógrafos de este escritor es que realmente sí era homosexual y que el personaje de Basilio es el mismo, donde él retrata su propia homosexualidad.
Al final, a pesar de que él enfrenta un juicio, logra triunfar y se logra publicar el retrato de Dorian Gray, que ha sido traducido a más de 10 idiomas y ha sido publicado en todo el mundo, una de las obras más vendidas de Oscar Wilde. Ahora, ¿cuáles son los temas que aparecen en el retrato de Dorian Gray? Bueno, el primer tema obviamente es el deseo de Dorian por mantenerse joven, o sea, el deseo de preservar la juventud eterna. El otro tema que está presente, aunque de manera sutil, como les mencionaba, es el tema de la homosexualidad, porque Basilio, que es el pintor, se enamora de Dorian Gray. También hay otros temas colaterales, como el tema del amor, porque hay una joven que es Sibylla Vane, que se enamora de Dorian Gray y al final se termina suicidando por él. Entonces también está ese otro tema presente. También está el tema de la lujuria, porque cuando Dorian Gray ve que se va a mantener joven y hermoso para siempre, comienza a disfrutar de los placeres carnales, comienza a tener muchas relaciones, a engañar a muchas mujeres, se comienza a aprovechar del hecho que él es joven, hermoso y que siempre va a tener la juventud eterna. Entonces esos son los principales temas que se presentan en la obra. Ahora, como toda obra, obviamente se desarrolla a través de un planteamiento, un nudo y un desenlace. El planteamiento ocurre cuando Dorian conoce a Lord Henry, que es un amigo de Basilio. Basilio le comenta a Lord Henry que está obsesionado por un joven de extraordinaria belleza y Basilio le presenta a Lord Henry a Dorian Gray. Entonces Henry y Dorian se hacen muy buenos amigos, pero Henry era un hombre bastante mayor que ya había vivido mucho en su vida, había tenido matrimonios, muchas mujeres, era un hombre con experiencia. Y cuando conoce a Dorian y lo ve que es un joven tan bueno, tan transparente, tan noble, con tantos ideales, y lo ve que además es tan hermoso, le dice que él está perdiendo su tiempo, que él debería aprovechar toda esa gran belleza para tener todas las mujeres que él pueda, para que disfrute de los placeres carnales. Y por primera vez comenzamos a ver la transformación del personaje de Dorian, porque las palabras de Lord Henry son escuchadas por Dorian. Y Dorian piensa, bueno, Lord Henry tiene razón, yo debería estar aprovechando mi gran belleza para ser feliz y conseguir todos los placeres que yo pueda. Entonces, así es como inicia la obra. Y es cuando él, una vez que está el cuadro listo, pide que él nunca envejezca. Ahora, ¿dónde se produce el clímax? Bueno, el primer clímax obviamente es cuando se hace ese famoso pacto y Dorian decide esconder el cuadro para que nadie vea que el cuadro va a envejecer por él. Otra parte importante también es cuando Sibylla Vane, cuando es abandonada por Dorian, se suicida. Y aquí viene el primer momento importante porque cuando Dorian se entera que Sibylla Vane se ha suicidado por él, no siente nada. Y es cuando él mira que el cuadro se le hace una deformación en la boca, como una risa burlesca. Este es el primer cambio que comienza a tener el cuadro y es cuando Dorian Gray comprende que toda la maldad que él haga se va a reflejar en el cuadro. También hay algunas cosas que ocurren a lo largo de la historia, como por ejemplo, él comienza a tener amantes, mujeres, pero el hermano de Sibylla Vane comienza a buscar a Dorian Gray porque él decide que va a hacer justicia por lo que le hizo su hermana, que se suicidó al final cuando Dorian Gray la rechaza después de haberle incluso propuesto matrimonio. Entonces, él logra encontrar a Dorian Gray, pero no lo asesina porque Dorian le dice que es imposible que él sea Dorian Gray porque es un hombre muy joven y de la muchacha de la que él está hablando, él ni siquiera la conoce. Entonces, él logra así engañar al hermano de Sibylla Vane, que es Jane Vane. Bueno, y ahora vamos a continuar con el desenlace de la obra. Pues Jane Vane logra encontrar nuevamente a Dorian Gray, pero estaban en medio de una cacería y accidentalmente lo matan. Cuando Dorian Gray ve que han matado a Jane Vane, él se siente súper tranquilo porque comprende que esta persona que lo quería asesinar está muerta. Pero en ese momento Dorian Gray comienza a analizar todas las maldades que ha hecho en su vida. Y se da cuenta que ese joven bueno, noble, de gran corazón, se ha convertido en un hombre bastante escabroso. Incluso llega un momento en que Basilio
logra ver el cuadro porque Dorian Gray lo invita a ver el cuadro y cuando lo ve tan deforme le reclama a Dorian Gray y Dorian Gray toma un cuchillo y lo asesina sin sentir absolutamente ningún remordimiento. Entonces Dorian, después de haber cometido todos estos pecados, se da cuenta de que se ha convertido en una mala persona y toma la decisión de que va a reivindicarse y que el único testigo de toda su maldad es el cuadro. Mira el cuadro, al cual ya le chorrean gotas de sangre porque él asesinó a Basilio. En el cuadro hay un monstruo, un hombre viejo, deformado, de expresión terrible. Dorian Gray toma un cuchillo y decide destruir el cuadro pensando que así se va a liberar del pacto que tiene con el retrato. Pero en realidad, al destruir el cuadro, se mata a sí mismo. Cuando llegan sus criados, se sorprenden porque ven un hombre viejo, deforme, un cadáver tirado en el piso y al lado ven el hermoso cuadro de su amo, porque recuerden que Dorian era un personaje muy rico, entonces ven el cuadro de su amo en todo el esplendor de su juventud y al lado el cadáver de un viejo deforme. Al principio todo el mundo comienza a buscar a Dorian Gray, pero se dan cuenta que el cadáver lleva puesta la ropa de Dorian Gray y sobre todo tiene todos los anillos que usaba Dorian. Y es ahí donde los criados se dan cuenta que el hombre muerto en realidad es Dorian Gray. Ahora vamos a estudiar cuáles son los personajes que intervienen en la obra El retrato de Dorian Gray. Obviamente el personaje principal es Dorian, porque todo se centra en la transformación de Dorian de un joven bueno a un hombre muy malvado. Hay algunos personajes secundarios de gran peso como Lord Henry, que es un señor de edad que hace cambiar la mentalidad de Dorian Gray y le dice que él debe aprovechar su juventud al máximo porque no será para siempre. Entonces Lord Henry es un personaje que les voy a decir este dato interesante que los biógrafos del escritor de este libro dicen que representa al diablo. Porque Lord Henry es el personaje que empieza a darle malos consejos a Dorian y a cambiar su manera de pensar. Otro personaje importante es Basilio Hallward, que es el pintor que se enamora de Dorian Gray y que crea el famoso retrato que permite que Dorian se mantenga joven por siempre. También está Sibylla Vane, que es una joven actriz que se enamora de Dorian y se supone que Dorian se enamora de ella, pero cuando la va a ver actuar, ella actúa tan pésimamente que la rechaza y luego ella se suicida. También hay algunos personajes ambientales, o sea, que no tienen gran peso dentro de la historia, sino que simplemente son personajes de relleno. Entre ellos está el tío de Lord Henry, Lady Agatha, la madre de Sibylla Vane, el hermano de Sibylla Vane, la duquesa, Alan Campbell, ancianos, sirvientes y amigos de Dorian Gray. Y bueno, ahora que ya hemos analizado cuáles son los personajes que intervienen en el retrato de Dorian Gray, vamos a ver a pinceladas algunas generalidades importantes. Bueno, en primer lugar, ¿dónde transcurre la obra? La mayor parte de la obra transcurre en la casa de Basilio, en la casa de Henry, en la casa de Dorian y en algunos lugares como las calles, los jardines, el bosque, bibliotecas, la recámara de Dorian. Esos son prácticamente los lugares donde va transcurriendo la obra. El ambiente, bueno, es cruel, trágico, terrible, tiene un final espantoso porque al final Dorian se da cuenta que no puede huir de sus pecados y cuando destruye el cuadro se mata a sí mismo. El tiempo en que ocurre la obra es en el siglo XIX, hace un retrato muy exacto de la sociedad en ese momento y el lenguaje utiliza un lenguaje literario pero bastante común. Oscar Wilde se caracterizaba por escribir de una manera bastante amena y bastante sencilla. Bueno, y básicamente eso ha sido todo por hoy. Hemos analizado el retrato de Dorian Gray, hemos hecho un breve resumen de la obra, hemos visto los personajes que intervienen, hemos hablado un poquito acerca del autor de esta obra cumbre de la literatura universal y en un segundo tutorial vamos a ver las figuras literarias que aparecen en esta obra, vamos a estudiar qué mensaje intenta transmitir Oscar Wilde con el retrato de Dorian Gray y voy a darte mi opinión personal sobre esta obra cumbre de la literatura universal. Recuerda suscribirte a mi canal y seguirme en redes sociales para que yo pueda seguir creando contenidos de calidad totalmente gratis. Adiós.